365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...28 de abril, promesa 118... Nunca es tarde para Jesús. La Biblia, en Lucas capítulo 23, verso 42 al 44, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos mismos versos en la Biblia, el Mensaje, dicen: recuérdame cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: no te preocupes, así será. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que Jesús aquí promete es que nunca es tarde para volver a Él. Un corazón que se rinde, aunque sea en el último momento, encuentra una respuesta inmediata en Él. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como alguien que ha vivido toda su vida lejos de casa, equivocándose, tomando malas decisiones, sintiéndose perdido, y cuando finalmente decide volver, no encuentra una puerta cerrada, no, encuentra la puerta de par en par. Encuentra a alguien que lo abraza y le dice una sola cosa: llegaste, es lo único que importa. ¿Y sabes qué? Así es Dios contigo. No importa cuánto tiempo pasó, no importa cuántas veces fallaste, lo único que Él mira es si tú llegaste. Así que nunca es demasiado tarde cuando hay un corazón rendido. Jesús está en la cruz. A su lado, un hombre que había vivido lejos de Dios, tomando malas decisiones, pagando sus consecuencias. No tenía tiempo para arreglar nada. No podía bajar de esa cruz. No podía hacer buenas obras. No podía compensar su pasado. Pero hizo algo que lo cambió todo. Reconoció quién era Jesús y pidió misericordia. Ese hombre llegó en el último momento y aún así fue suficiente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mide el tiempo con nosotros. Él mira qué tan rendido está nuestro corazón. Hay personas que han caminado años con Dios, mientras que hay otras que llegan en su último suspiro. Y ambas reciben la gracia y la misericordia de Dios. Pero no es por mérito, es por fe. Así que quiero decirte, aún estás a tiempo. Mientras haya aún, acuérdate de mí, en tu boca, hay respuesta del cielo. Hay una respuesta para ti. Dios sigue teniendo misericordia de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Ese hombre que estaba junto a Jesús en la cruz no tuvo un discipulado, no asistía a ninguna iglesia, no tuvo un proceso visible, pero tuvo un encuentro genuino con Jesús. Y eso fue suficiente para cambiar su eternidad. A veces nosotros pensamos que la salvación es un proceso largo. No, la salvación es un encuentro real. Hay quienes piensan que necesitamos hacer mucho para acercarnos a Dios, como si hubiera un nivel mínimo de puntos bonus que hay que alcanzar para merecer hablar con Él. Este hombre desmiente todo mito y lo hace de una manera increíble. Este hombre llegó roto, este hombre llegó tarde, este hombre ya no tenía más oportunidades, estaba junto a Jesús, crucificado. Él llegó con las manos vacías. ¿Y sabes qué? Jesús lo recibió. La respuesta de Jesús no fue: te veré después, o espero que mueras y luego hablamos. No le dijo: vamos a evaluarte y te pondremos a prueba. No, la respuesta de Jesús no fue algún día, no fue quizás. La respuesta de Jesús fue inmediata, porque no se trata de perfección, se trata de conexión. ¿Tú te imaginas a ese hombre al costado de Jesús, viendo
en sus últimos minutos al Hijo de Dios, teniendo la mirada de Jesús, ¿cómo no se va a ver arrepentido? Y Jesús, presta atención a esto, no dijo, estarás en el paraíso, dijo, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no solo promete salvarte, Él promete estar contigo. Y muchos de nosotros vivimos como si Dios fuera un Dios ausente, como si Dios no estuviera en nuestras vidas. Pero la esencia del Evangelio no solo es un destino, sino una relación. El cielo no es solo un lugar, el cielo es donde está Jesús. Si Jesús está ahí, ese es el cielo. Y eso lo cambia todo, porque tú puedes buscar paz en muchos lugares. Tú puedes buscar sentido, puedes buscar pertenencia, puedes buscar propósito, pero solo hay un lugar donde todo eso se resuelve de verdad, en la presencia de Dios. Cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo, no es solo una promesa para después de morir, es una promesa para ahora, es una promesa para hoy, es una promesa para este momento en el que tú le dices, Jesús, acuérdate de mí. Tú no tienes que estar bien para acercarte a Dios. No tienes que ser perfecto, perfecta para acercarte a Dios, porque si no, ¿qué hacemos nosotros escuchando la Biblia? Tú tienes que acercarte a Dios tal y como estás. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama tal y como estás en este momento. Cuando estuve en Israel y cuando llegué al Gólgota, lo primero que te sorprende de ese lugar es que es un lugar lejano. No lo ves de cerca, no lo ves a tu mismo nivel, lo ves desde lejos, lo ves desde una montaña, es un cerro. Y cuando te acercas, lo que encuentras es 3 espacios vacíos, 3 lugares donde estuvieron 3 cruces. Yo me quedé parada ahí mirando. Y en un momento dejé de ver la historia y empecé a verme a mí misma, porque en una de esas cruces estuvo Jesús, en la otra, el hombre ladrón, el culpable, el que no tenía ni tiempo ni mérito. Y en la tercera cruz estaba yo, con todos mis errores, con todo mi pasado, con toda mi vida, tratando de crucificarme diariamente, intentando cargar mi cruz, intentando seguir a Jesús sin siempre lograrlo. Y lo que me sorprendió en ese lugar no fue la historia, fue el amor tan grande de Jesús por ese hombre que sabía perfectamente quién era. Y aún así le dijo, no es tarde. Hoy tienes una oportunidad para estar conmigo. Quizá tú has pasado mucho tiempo sin encontrarte con ese Dios que da nuevas oportunidades, segundas oportunidades, terceras oportunidades. Quizás tú has vivido al lado de un Jesús sin ni siquiera mirarlo, pero hoy te volteas hacia Él y Él te dice lo mismo que le dijo a ese hombre en la cruz. Hoy yo quiero estar contigo en ese paraíso. Hoy haz esa misma oración simple y dile, Jesús, acuérdate de mí. Tú no necesitas palabras perfectas, no necesitas un discurso largo, solo necesitas un corazón sincero que reconoce a Jesús y que se rinde ante Él. Y esa oración mueve el cielo. Pregúntate, ¿hay algo en tu vida en lo que sientes que ya es demasiado tarde? De repente una relación, una decisión, un área donde crees que Dios ya no puede obrar. ¿Qué mentira te han hecho creer que ya perdiste tu oportunidad con Dios? Que ya es demasiado tarde para que tú te acerques, que Él no te va a perdonar por todo lo que tú has hecho. ¿Qué necesitas entregarle a Dios hoy? No mañana, hoy. Me gustaría que me acompañes en una oración y que le digamos juntos a Dios, Señor, hoy reconocemos que te necesitamos. No queremos seguir lejos de ti. No queremos vivir a nuestra manera. Acuérdate de nosotros, Jesús. Hoy decidimos acercarnos a ti con un corazón sincero, con todo lo que somos, con todo lo que nos avergüenza, con lo que hemos pospuesto. Gracias, porque tu respuesta no se hace esperar. Gracias porque tu promesa es clara. Estar contigo es nuestro destino. Que ninguna voz pueda convencernos de que ya perdimos nuestra oportunidad contigo. Que tu hoy sea más fuerte que todos nuestros ya es muy tarde. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día 28 de abril las encontramos en Jueces capítulo 8, verso 18, hasta el capítulo 9, verso 21. Lucas capítulo 23, verso 44, hasta el capítulo 24, verso 12. El Salmo 99, versos del 1 al 9, y Proverbios capítulo 14, versos del 9 al 10. Ahora sí, te invito a que abras tu Biblia, abras tu corazón, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable, te pongas tus lentes de la fe, abróchate bien los cinturones porque comenzamos esta carrera de la fe por estos 118K en 3, 2, 1, adelante. Jueces capítulo 8, verso 18. Después les preguntó a Seba y a Salmuna: «Los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran?» «Se parecían a ti», le contestaron. «Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre», exclamó Gedeón. «Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos». Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: «Mátalos». Pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: «Sé hombre, mátanos tú mismo». Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: «Gobiérnanos tú, tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián». Pero Gedeón respondió: «Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles, que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos». Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. «Con todo gusto», le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego, Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además, tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo, a quien le llamó Abimelec. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor, su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 9. Un día, Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de la familia materna: «Pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes». Entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem, y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelec porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, los cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam,
El hermano menor escapó y se escondió. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: «Escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes». Cierta vez, los árboles decidieron elegir un rey, pero le dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». Pero el olivo se negó diciendo: «¿Dejaría yo producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los árboles?». Entonces le dijeron a la higuera: «Reina sobre nosotros». Pero la higuera también se negó diciendo: «¿Dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para merecerme por encima de los árboles?». Entonces le dijeron a la vid: «Reina sobre nosotros». Pero la vid también se negó diciendo: «¿Dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los árboles?». Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino: «Reina sobre nosotros». Y el espino les respondió a los árboles: «Si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y que consuma los cedros del Líbano». Jotam continuó: «Ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelech». Entonces Jotam huyó y se fue a vivir a Ber, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Tras la victoria sobre los madianitas, Gedeón enfrenta una serie de decisiones cruciales. Aunque comenzó confiando en Dios, su historia muestra cómo la falta de vigilancia espiritual después de una gran victoria puede llevarte a tropiezos graves. Posteriormente, su hijo Abimelech, movido por la ambición, buscará reinar pero a la fuerza, desatando división, violencia y tragedia en Israel. Lo cierto es que el verdadero carácter de un líder no se mide en la batalla, sino en la calma que sigue a la victoria. Gedeón captura y ejecuta a los reyes de Seba y Salmuna, pero también comienza a desviarse. ¿Dónde? Se manda a hacer un efod de oro, en el verso 27. Una prenda que representa la dirección de Dios. Pero el pueblo terminó idolatrando ese efod. Entonces, una pequeña semilla de orgullo, después de una gran victoria, puede traerte abajo. El efod originalmente era un símbolo sacerdotal y era algo santo. Nosotros hablamos de él y leímos acerca del efod en Éxodo capítulo 28, versos del 6 al 14. Pero ¿qué sucedió aquí? El hombre lo convirtió en un ídolo. Porque cuando tú elevas un símbolo de la presencia de Dios por encima de Dios mismo, has entrado en idolatría disfrazada de religión. A veces nosotros idolatramos logros, idolatramos ministerios, idolatramos bendiciones, pero nos olvidamos al dador de todas aquellas cosas. No conviertas los frutos de tu victoria en distracciones de la verdadera fuente. Me explico un poco más. Es como si nosotros admiráramos un trofeo, tanto que olvidamos el por qué y para quién luchamos inicialmente. Y es en el verso 23 donde Gedeón se rehúsa a ser proclamado rey. Y él dice: no, es el Señor quien gobernará sobre ustedes.
pero actúa como un monarca. ¿Por qué? Comienza a cobrarle tributos a la gente, luego forma un harén. En el verso 30 nos dice que tenía muchas mujeres y engendra 70 hijos, lo cual era característico de reyes en el mundo antiguo. Entonces, él rechazó el título, pero adoptó el estilo de vida. Y tú puedes decir que sigues a Dios con tus labios, pero si tus hábitos dicen otra cosa, ellos contarán la verdadera historia. Cuida que tu vida no contradiga tu fe. Lo que practicas revela más que lo que proclamas. Y luego, en Jueces 9, versos del 1 al 6, vemos el desastre de la ambición desenfrenada de Abimelec. Abimelec, hijo de Gedeón, tenía una concubina y buscaban el poder. Mata a sus 70 medios hermanos en una sola piedra, es lo que nos dice el verso 5. Y luego se autoproclama rey de Siquem usando alianzas corruptas. La monarquía aún no había sido establecida en Israel y esto vendría recién con Saúl. Así que Dios quería ser el único rey de su pueblo. La búsqueda del poder personal fuera de la dirección de Dios siempre destruye más de lo que construye. Pregúntate, ¿estoy edificando mi nombre o el nombre de Dios? Y luego vemos en los versos del 7 al 21 que Jotam era el único hijo de Gedeón que sobrevive. Y él pronuncia una parábola profética. Habla sobre las buenas plantas, el olivo, la higuera, la vid, que rechazan el ser rey, y la zarza, la planta inútil y la peligrosa, la que acepta gobernar. La zarza representaba a Abimelec. Cuando los mejores no quieren liderar, los peores toman el control. Y es como un edificio abandonado. Si no se ocupa con un propósito noble, pronto se llena de cosas que lo destruyen por dentro. No rehúses tu llamado espiritual. Cuando los justos callan o se retiran, los injustos van ocupando el espacio. La victoria más peligrosa no es sobre los enemigos afuera, sino sobre el orgullo y la ambición de dentro. No es suficiente comenzar bien, debemos terminar mejor. Hoy Dios nos llama a vigilar nuestro corazón después de cada victoria, a no idolatrar logros ni perseguir coronas humanas. El liderazgo que Dios honra es el que renuncia a ser grande para hacer grande el nombre de Dios. Ora conmigo hoy y dile: Señor, examina mi corazón, guárdame del orgullo después de una victoria y de la ambición fuera de tu propósito. No quiero construir mi reino, quiero vivir para extender tu reino. Hazme ser fiel en lo pequeño, firme en las batallas y humilde en cada victoria. Que cada logro en mi vida apunte siempre a ti, a darte la gloria a ti, a reconocer que nada es por mérito propio ni por talento. Todo es por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 23, verso 44. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano, encargado de la ejecución, vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: Este hombre era inocente de verdad. Y cuando las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo que se llamaba José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz,
Lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Lucas capítulo 24. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado, y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor, mientras estaban allí perplejas. Y de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos, y luego regresó a la casa preguntándose ¿qué habría ocurrido? Estamos en el momento más crucial de toda la historia. Jesús había sido crucificado. El cielo mismo reacciona. Hay oscuridad. El velo del templo es rasgado. La tierra se estremecía. Luego viene un silencio sepulcral, seguido del mayor milagro, la resurrección. La cruz fue el pago. La tumba vacía fue el recibo que prueba que el pago fue aceptado. Y esta es la muerte que cambió la historia. Verso 44 nos dicen que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Verso 45 nos dice que el velo del templo se rasgó en 2, indicando que ahora el acceso a Dios estaba abierto para todos. Y Jesús exclama en el verso 46, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Muere. El rasgamiento del velo no fue de abajo hacia arriba, porque eso hubiera sido una acción humana, sino fue de arriba hacia abajo, porque fue una acción divina. El mayor milagro no solo fue que Jesús murió, sino que con su muerte el acceso al Padre fue abierto para siempre. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque debes vivir cada día con la seguridad de que no necesitas intermediarios humanos para acercarte a Dios. Tu acceso a Dios fue comprado en la cruz. Camina en esa libertad. No necesitamos mediadores. Nuestro único mediador es Jesús. Y el primer día de la semana, el domingo, al amanecer, las mujeres son las que van al sepulcro y lo encuentran vacío. Verso 5, 2 ángeles les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La resurrección no fue un evento del calendario, fue una declaración eterna de que el amor venció al miedo, la vida venció a la muerte y la luz venció a la oscuridad. ¿Qué nos enseña la resurrección? Que podemos vivir como alguien que tiene acceso directo al Padre. Ya no tenemos que caminar más con culpa o con vergüenza. Cada oración tuya llega directo al corazón de Dios. La cruz nos dio perdón. La resurrección nos dio la victoria. Hoy, tú y yo no caminamos hacia la victoria.
Caminamos desde la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. No seguimos a un mártir, seguimos a un rey que venció la tumba y que gobierna eternamente. Salmo 99. El Señor es rey, que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo, Rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido la imparcialidad, has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda, y Él les respondió. Verso 6, márcalo. Habló a Israel desde la columna de nube, y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Oh Señor, nuestro Dios, tú les respondiste. Para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor, nuestro Dios, adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. En una época donde los reyes humanos eran vistos como absolutos, este salmo recordaba que solo Dios es el verdadero rey, justo y santo. Versos del 1 al 3 dice: el Señor es rey, los pueblos tiemblan. La grandeza de Dios provoca reverencia, no familiaridad. Dios reina, tiembla la tierra. El verbo tiembla sugiere asombro, reconocimiento de grandeza. Y es que la santidad de Dios no se puede tomar a la ligera. Cuando realmente ves la grandeza de Dios, la arrogancia humana ya no tiene lugar en tu corazón. Adora a Dios no como un hábito superficial, sino con un asombro consciente de su majestad. Verso 4 dice: Rey poderoso, amante de la justicia. En un mundo lleno de corrupción, el carácter de Dios no cambia. Él es recto, Él es justo, Él es bueno para siempre. La justicia de Dios no es solo lo que Él hace, es quien Él es. Y quiero recordarte algo: confía en la justicia de Dios, aunque la injusticia humana falle. Haz de la justicia una práctica diaria en tu trato con los demás. Sé justo en tus palabras, en tus promesas, en tus acciones cotidianas, aunque nadie te esté mirando. Verso 6 dice: clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió. Y se menciona a Moisés, a Aarón y a Samuel, 3 líderes que clamaron a Dios y recibieron respuesta. Ellos representan 3 tipos de liderazgo y todos ellos en común dependían de Dios. La autoridad espiritual nunca se va a medir por un título, sino por la intimidad que tenemos con Dios en la oración. Nosotros tenemos una línea directa con el Rey. Así que persevera en la oración. Cree que Dios sigue respondiendo a los que lo buscan de corazón. El Salmo 99 nos recuerda que Dios no solo gobierna, lo hace en santidad perfecta. Su trono es justo, su voz responde y su llamado a nosotros es claro. Adórenlo porque el Señor nuestro Dios es santo. Ahora leamos Proverbios 14, verso 9. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. En la época de Salomón, la sabiduría práctica no era vista simplemente como conocimiento, sino como la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Estos versos reflejan la idea de que la integridad o la necedad no son simplemente acciones externas, sino manifestaciones profundas del estado interno de nuestro corazón. El verso 9 nos dice que el necio se burla del pecado, mientras que el íntegro halla el favor de Dios. El necio no solo peca, se burla, es decir, trivializa su pecado, mientras que el íntegro busca honrar a Dios aún en lo pequeño. Ese favor de Dios
indica aceptación, un gozo especial de parte de Dios. Y te voy a decir algo, no normalices lo que entristece el corazón de Dios. Recuerda que la verdadera libertad no es burlarte del pecado, sino caminar libre de la esclavitud. Y el verso 10 dice que cada corazón conoce su propia amargura. En otras palabras, lleva sus propias cargas. Cada corazón experimenta dolor, alegría, en niveles que otros no pueden comprender plenamente. La vida emocional y espiritual de una persona es profundamente personal. Solo Dios conoce el peso que cada uno carga. Nosotros podemos decir que estamos súper bien. Nuestra respuesta natural, es más, cuando alguien nos pregunta cómo estás, es bien, pero no subestimes las batallas silenciosas que otros están librando mientras te sonríen. Tú no sabes por lo que la otra persona está viviendo. Y sé consciente de que tus propios dolores y alegrías son conocidos y abrazados por Dios, aunque nadie más los entienda. Así que ten una empatía profunda. No juzgues lo que no entiendes. Cada persona es un campo de batalla invisible. ¿Y qué tal si tratamos a cada persona como si estuviera atravesando su peor día? Creo que nuestro trato ahí cambiaría. Oremos juntos por un momento. Dios, guarda mi corazón de trivializar el pecado. Enséñame a caminar en integridad aunque nadie vea. Dame empatía para amar a otros aún sin entender todo su dolor. Y recuérdame que tú me ves, que tú cargas conmigo cada alegría, cada lágrima. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestro 118K y hoy te invito a escuchar el testimonio de mi querida Karen Pacheco desde Lima, Perú. Wendy, ¿cómo estás? Por fin puedo contar mi testimonio. Soy Karen desde Lima, Perú, y hace 6 años atrás tomé decisiones erradas respecto a mis finanzas. Tomé decisiones erradas respecto a la persona que me acompañó en ese momento, que fue mi pareja. Fueron una secuencia de decisiones equivocadas. A esto sumado de que hace 1 año atrás mi hijito mayor tuvo complicaciones en su salud. Hoy puedo decir que Dios lo sanó. Y todo esto me llevó a un desfase de 100,000, casi 100,000 soles mensuales. Era lo que yo debía hasta el diciembre del año pasado. Simplemente es increíble. No sé cómo explicar todo lo que ha pasado. En diciembre del año pasado yo sentía que tenía que renunciar al trabajo donde estaba. Y aunque les parezca una locura lo que les voy a decir, yo sentía que ya mi tiempo había llegado a su fin en esa empresa y que yo tenía que abrir mi propio emprendimiento. Para esto yo ya tenía una empresa que le había dejado, por así decirlo, dormida, pero empecé, al renunciar a ese trabajo, empecé yo a trabajar con mi empresa. Tan solo en el mes de diciembre tuve 10 contratos, solamente en el mes de diciembre. Era una cosa que Dios me bendecía, me bendecía, me bendecía. Han sido meses muy buenos, enero, febrero y ahora marzo. Y les puedo decir una cosa, de todo lo que yo debo, el 85% hoy ya está pagado. Lo que queda es algo mínimo, pequeño, pagable. Y quiero que todos me escuchen. Dios es fiel, Dios es real y Dios escucha nuestras oraciones. Nunca duden de eso. Dios escucha tu oración. Y aunque el proceso ha sido largo, estoy tan agradecida con Dios. Porque muchas noches lloré muchísimo. Sin embargo, hoy puedo decir que Dios es fiel, que me ha bendecido, que me ha sacado del pozo. Y les insto a que sigan en el camino de leer la Biblia, de aprender de la Biblia. Este podcast me ha bendecido tanto y por eso me conmuevo y estoy muy agradecida primero con Dios y contigo, Wendy. Gracias a todos los íntimos. Dios los bendiga.
Querida Karen, tú eres una íntima amiga. Me alegra haberme reunido contigo para celebrar la fidelidad de Dios. Dios no solo pagó la deuda, amiga. Dios te devolvió la esperanza. Dios no solo levantó tu empresa, Dios ha levantado tu fe. Y lo que parecía un pozo financiero, Él lo convirtió en una plataforma para que otros escuchen que todavía hay provisión, todavía existe dirección y milagros cuando uno se atreve a obedecer. Te quiero regalar el Salmo 40, verso 2, que dice: me levantó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Querida Karen, Dios puso tus pies sobre ese suelo firme y lo que Él ha comenzado lo va a terminar en tu vida. Tú verás los milagros más grandes a partir de ahora y sé que juntas lo vamos a celebrar. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Andrés Cisneros desde Colombia. Hoy es 24 de abril de 2026 y creo que ya me decidí a dar mi testimonio, porque si no doy mi testimonio, como dice la palabra de Dios, las piedras hablarían. Bueno, quiero decirte pues que yo soy cristiano hace mucho tiempo. Sin embargo, pues no había tenido la experiencia realmente de conocer a Dios. De hecho, muchas veces mi miedo era ese, que llegaría el momento en que el Señor me diga así: bueno, ¿usted quién es? Y bueno, para darte un resumen de lo que ha sido mi testimonio, voy a empezar porque pues yo me divorcié hace 8 años. Y a partir de mi divorcio empecé a tener una serie de errores bastante grandes, no solamente financieros y económicos, sino también en mi vida personal, en mi vida emocional especialmente. Y pues eso causó bastante estragos no solamente en relaciones, muchas relaciones, sino también en relaciones con mis hijos, con mi misma ex esposa y en fin, con una serie de errores que me llegaron otra vez a estar mal. Al año pasado, 2025, cuando sufro un colapso nervioso y me envía al hospital. Y bueno, en medio de todas esas cosas, pensé que Dios me había olvidado. Y sin embargo, curiosamente, mi ex esposa me envía este podcast tuyo y yo al principio pues realmente no le hacía caso. Decía, pues otro podcast más de la Biblia que puede estar ahí simplemente con buena intención, pero yo era muy crítico porque pues he tenido bastante formación, pero no una formación viviente. Entonces llegó este año, estuve hospitalizado en enero y realmente estuve mal, muy mal. Estuve realmente, creo que estuve a punto de morirme, pero emocionalmente ya estaba muerto. Sin embargo, por cosa curiosa llegaba y me levantaba y ponía tu podcast, pues ya se me volvió como una costumbre. La cuestión fue que salí del hospital y de pronto ya mi familia, mis hermanas y mi hermano José Manuel, que me ha ayudado muchísimo, ellas decidieron ayudarme mucho más de lo que me han ayudado todo el tiempo. Y bueno, o sea, el Señor las puso y empecé una nueva vida, un nuevo apartamento y de pronto empiezan a suceder cosas. Empiezo a tener una paz, empiezo a buscar más de Dios, empiezo a enamorarme de la Biblia, que esta vez a estudiarla como debe ser, y empiezo a estudiar no solamente una versión de la Biblia, sino 8 versiones de la Biblia, y a leer las 8 versiones a la par. Y wow, empiezo a encontrar a ese Dios poderoso, a ese Dios viviente, a ese Dios hermoso, y empieza toda mi vida a cambiar. Ahora disfruto no solamente de una buena relación con mis hijos, que la había perdido, sino con mi ex esposa también. Y aunque pues estoy en este camino, quiero contarte que el Señor ha ido restaurando paso a paso muchas cosas. Por ejemplo, primero que todo, mi fe, mi espiritualidad, mi oración es impresionante cómo ha crecido. Estoy orando 4 o 5 veces al día. Me levanto a las 4 o 5 de la mañana a buscar a Dios. Es impresionante lo que me ha hecho enamorarme de Él. Y lo siento en mi corazón. Lo siento en todo mi ser. Es impresionante. Lo quiero muchísimo. Me ha devuelto la gloria pasada. Y en todo
los detalles que ha tenido conmigo. Hace poco, hace 15 días, me levanté y yo fui a ver mi billetera y tenía 10,000 pesos, que acá en Colombia es más o menos como $2.50. Y yo decía, bueno, yo estoy tranquilo porque Dios es mi proveedor. Y yo salí a hacer deporte, porque me fascina hacer deporte. Y yo salí a hacer deporte y estaba haciendo deporte cuando sentí una voz que me decía, para el deporte y vete para el centro comercial. Y yo, bueno, debe ser que estoy variando, pero igual pues voy a hacer caso. Y me fui para el centro comercial. Cuando estaba en el centro comercial, me dice, salte del centro comercial y vete al almacén que está al frente. Y yo, pues igual obedecí. Cuando estaba en el almacén de frente, me dice, salte del almacén y espera un momento. Yo salí, esperé un momento. Y después me dice, avanza y métete a preguntar el carro que te gusta porque quiero comprar una camioneta nueva. Y cuando me metí al concesionario a ver el carro nuevo, entonces me dice, salte. Y yo salgo, y cuando salgo, en mis pies, literalmente habían 4 billetes de 50,000 pesos, que son 200,000 pesos, acá son más o menos como $45. Estaban ahí, puestos en círculo, nuevos, para mí. Yo pensé que alguien los había perdido, entonces los recojo esperando pues que alguien viniera por ellos. Y no había ni gente ni a la derecha ni a la izquierda, fue impresionante. Y una señora que pasaba por ahí me dice, esa plata se le cayó. Y yo decía, ¿qué? Y dice, esa plata se le cayó, joven, no bote la plata. Entonces dije, bueno, muchas gracias. Y entendí. Vino un versículo a mí que decía, el maná del suelo que puse a mi pueblo Israel, este es lo que te estoy mandando hoy, este maná para este día. Y wow, realmente me quedé impresionado por la fidelidad de Dios. Y esto solamente es un testimonio muy chiquito de todo lo que pasa en mi vida actualmente. He vuelto a mis proyectos, he vuelto con trabajo. Yo soy escritor. He vuelto a tener mis libros en primera categoría. Bendito Dios, voy para la Feria del Libro ahora de Bogotá, con mucha expectativa también de mis 5 libros publicados. Y esto es para la gloria de Dios y Elohim, Jehová, Yahweh, que realmente he aprendido a conocerlo con su nombre real y verdadero, y a entender que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios y su Hijo Jesucristo, Yeshua, está conmigo. Entonces, sí, faltan muchas cosas, pero el Señor me ha puesto una lista de la tierra que ya me dio y que simplemente tengo que entrar a poseer. Entonces, este es mi abrazo para ti, Wendy. Gracias por la labor que haces y bendiciones para todos los que escuchan este podcast. Wow, qué tremendo testimonio, querido Andrés. De repente hay muchos hoy que se sienten igual que tú en esta comunidad, lejos, vacíos, incluso creyendo que Dios se olvidó de ellos. Pero Dios nunca se olvida. Nunca. A veces Él permite que todo se caiga para que por fin lo busquemos de verdad. Y cuando lo hacemos, no solo restaura lo que se perdió, sino que restaura el corazón que lo perdió. Dios no solo te sacó del hospital, querido Andrés, Él te sacó de una muerte emocional. Y lo que estás viviendo hoy no es casualidad, es diosidencia. Es el inicio de una vida guiada por el Espíritu Santo. Así que sigue así, sensible a la voz de Dios, obedeciéndolo, buscándolo. Sigue madrugando para encontrarte con Él. La Biblia dice que le hallan aquellos que temprano le buscan. Me sorprendió mucho que lees 8 versiones de la Biblia. ¡Qué increíble! Bueno, yo quiero regalarte Josué, capítulo 1, versos del 7 en adelante, en la Biblia, el mensaje que dice, mientras vivas, nadie podrá oponerse a ti, porque del mismo modo que estuve con Moisés, también estaré contigo. No te abandonaré ni te dejaré. Así que ten fuerza, ánimo, guiarás a este pueblo para que herede la tierra que prometí dar a sus antepasados. Entrega todo lo que tienes, con todo tu corazón y tu alma, asegúrate de llevar a cabo la revelación que Moisés te ordenó. No te desvíes del camino ni a la izquierda ni a la derecha para asegurarte de que llegues a tu destino. Y no dejes ni por un minuto que este libro de la revelación se te olvide. Más bien, reflexiona y medita en él día y noche, asegurándote de poner en práctica
todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde te propones y triunfarás. ¿No te lo he ordenado? Fuerza, ánimo, no tengas miedo ni te desanimes. Dios, tu Dios, está contigo en cada paso que das. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a mi querida Karen Pacheco, a Adriana Benjumea, a Wanda Rodríguez, a Lisbeth Yuri, a Héctor Hernández, a Luisa Ramírez, a Celia del Carmen Peña, a Holman Rodríguez y a Lady Jaimes. Y también quiero enviar un saludo muy especial a Susi y a todas sus amigas queridas íntimas de México con las que me reuní ayer. Son las amadas Mujeres Rojas, que están de paso por el Perú, rumbo a una de las maravillas más impresionantes del mundo, Machu Picchu. Tuvimos un momento muy lindo, compartimos, comenzamos y les conté un poquito de la historia de este podcast que nos une a tantos. Pero más allá de eso, lo más especial fue que pude orar por ellas. Porque cuando Dios conecta corazones, no es casualidad. Él siempre todo lo hace con un propósito. Gracias Dios por este regalo, por estos encuentros que nos recuerdan que esta familia no es digital, no somos virtuales, sino somos espirituales. Gracias querida Susi por ese portabiblias tan hermoso y por ese detalle tan significativo de mis lentes de la fe. De verdad, te pasaste. Y a ustedes, mis queridas mujeres rojas mexicanas, les envío un abrazo enorme y que este viaje no solo sea turístico, sino sea muy especial para ustedes. Que en cada paso Dios les hable, las sorprenda y sobre todo sientan su abrazo. Las quiero mucho y gracias por ese momento tan especial. Y a todos ustedes queridos quiero regalarles el Salmo 94, versos del 18 al 19 que dice: clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y quiero que sepan, queridos, que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con más promesas que llegan profundamente a nuestro corazón. Deseo que tengan un día lleno de luz, lleno de inspiración y sobre todo del amor de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.